Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de electromagnetismo. En este video vamos a continuar haciendo un ejercicio relacionado con el tema de energía potencial eléctrica. Para ello, primero vamos a revisar las fórmulas que vamos a utilizar para desarrollar el ejercicio muy rápidamente, porque ya las hemos visto en los ejercicios anteriores, son las mismas fórmulas que hemos trabajado hasta ahora. Y tendríamos la fórmula de las tres energías. La fórmula de energía de una partícula en una posición, la cual está compuesta por su energía cinética y su energía potencial eléctrica. Y cada una de estas tenemos la fórmula. La fórmula de energía potencial eléctrica, que es el valor de la constante eléctrica, 9.0 por 10 a la 9, la multiplicación de las dos cargas que están interactuando y la distancia de separación entre esas dos cargas. Y por último, la fórmula de energía cinética, que es K. Cuidado, como ya lo hemos advertido antes, esta K es diferente a esta K. Esta de acá es la constante eléctrica, mientras que esta K me indica energía cinética. Entonces, la energía cinética la calculamos como un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. La velocidad y la masa de la partícula que se está moviendo en el punto en el que quiero calcular la energía cinética. Entonces, el ejercicio que se nos plantea para hoy me dice que tenemos una esfera metálica pequeña que tiene una carga neta Q1 de menos 2.80 microcoulombs. Entonces aquí en la parte de datos que vamos a tener, vamos a colocar la esfera metálica 1, que la vamos a señalizar como la esfera roja, la cual tiene una carga Q1 negativa de menos 2.80 microcoulombs. Entonces por eso esta esfera es negativa. Y el ejercicio nos dice que esta esfera se mantiene en posición estacionaria, es decir, estacionaria significa que se mantiene quieta, no se va a mover, por medio de soportes aislantes. Entonces, aquí vamos a tener un diagrama donde representamos lo que nos va diciendo el problema. Tenemos una superficie, ¿sí? La superficie del suelo puede ser, y aquí tenemos nuestra esfera, esta es Q1, la cual es negativa, tiene una carga negativa, y está soportada sobre un elemento aislante. Este dato es importante porque si este elemento no fuese aislante, sino que fuese conductor, si fuese metálico, entonces la carga que tiene esta esfera se perdería a través del elemento conductor y llegaría a la superficie, ¿sí? Entonces la esfera seguiría quedando sin carga, la carga no sería constante. Entonces es importante que nos digan que esto es aislante, porque así aseguramos que la carga en mi esfera metálica se va a mantener constante, ¿ok? Ahora, el ejercicio después nos dice que hay una segunda esfera metálica pequeña con carga neta Q2 igual a menos 7.80 microcoulombs. Entonces aquí, en nuestra hoja de datos, tenemos la esfera metálica 2, que la señalizamos con color verde, la cual tiene una carga de menos 7.80 microcoulombs, y también nos dice el ejercicio que tiene una masa de 1.50 gramos. Entonces carga y masa para la esfera 2. Y además nos indica su posición. Nos dice que es proyectada hacia Q1, es decir, que se está lanzando hacia Q1. Entonces, vamos a venirnos por acá, vamos a dibujarla por acá. Aquí tenemos a la esfera verde, la esfera Q2, que tiene una carga negativa, y la tomamos como Q2. Y me dice que se está proyectando hacia Q1, es decir, la están lanzando en la dirección izquierda, de derecha a izquierda. Y hacia aquí viene Q2, acercándose a Q1. Entonces, nos dice, cuando las dos esferas están a una distancia de 0.800 metros, o lo mismo que tener 0.8 metros, una de la otra, Q2 se mueve hacia Q1, es decir, lo que ya habíamos dicho, Q2 se mueve hacia acá, con una rapidez de 22 metros por segundo. Es decir, si decimos que de aquí hasta aquí hay 0.8 metros, vamos a tomar acá, vamos a proyectar, y tenemos que esta distancia de separación entre las dos esferas del problema es de 0.8 metros. Y nos dice que justo en esta posición la velocidad que lleva Q2 va a ser igual a 22 metros por segundo. Ahora bien,
El ejercicio nos hace una aclaración y dice, suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignora la fuerza de la gravedad. ¿Por qué nos hace esta aclaración? Si esta esfera se estuviese moviendo y acá estuviese presente el campo gravitatorio, es decir, la fuerza de la gravedad que apunta hacia abajo, su movimiento estaría controlado por la gravedad y marcaría un movimiento de tipo semiparabólico, ¿sí? Pero el problema nos dice, no tenga en cuenta la fuerza de la gravedad, es decir, no va a existir esta fuerza hacia abajo. La única fuerza que va a estar presente es la que se están ejerciendo las dos esferas. Entonces, por eso es importante, porque así sabemos que esta esfera se va a mover en línea recta, ¿ok? Se va a mover en línea recta hacia Q1. Y así simplificamos un poco los datos y el problema nos queda únicamente desde el punto de vista eléctrico, que es lo que nos interesa, que es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, después nos pregunta, ¿cuál es la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0.4 metros? Es decir, ¿qué velocidad lleva Q2 cuando está más cerca de Q1? ¿Qué tan cerca? Ya se va a venir hacia acá, va a estar acá más o menos, vamos a colocarla con líneas punteadas, y aquí va a estar Q2, que sigue siendo negativa. Y ahora, ¿a qué distancia está de Q1? El problema nos dice, se va a posicionar aquí a 0.4 metros. Es decir, ya recorrió la mitad de la distancia. Y me pregunta por la velocidad en este punto. Entonces, como en todos estos ejercicios que hemos realizado, siempre vamos a tener estado inicial y estado final. Punto inicial, punto final. En este caso, los voy a llamar como el punto de partida, que es A, y el punto acá intermedio, que es B. Entonces, sale de A y va en B. Conocemos la velocidad acá, nos hace falta la velocidad aquí, que es la que nos preguntan. Entonces, y al igual que los ejercicios anteriores, lo que tenemos que hacer es plantear la ley de conservación de la energía, porque aquí tenemos únicamente fuerzas conservativas. Entonces tendríamos, la ley de conservación de la energía me dice que la energía en el punto A debe ser igual a la energía en el punto B, y que en ambos puntos la energía está conformada por una energía cinética más una energía potencial eléctrica, y aquí también por una energía cinética más una energía potencial eléctrica. Esta es en A, esta es en B, y la suma de estas dos debe ser igual a la suma de estas dos. Entonces, vamos a ver qué conocemos, qué no conocemos y de dónde podemos calcular la velocidad. ¿Qué conocemos? Energía cinética en A, ¿de quién depende? La energía cinética depende de la masa y la velocidad. La masa de Q2, que es la que se está moviendo, la conozco, y la velocidad en A también la conozco. Por ende, este parámetro aquí ya lo tengo. Energía potencial eléctrica en A, ¿de qué depende? De los valores de las cargas. ¿Qué cargas? Q2 y Q1, y los tengo los dos, carga 1 y carga 2. Y la distancia de separación. La distancia de separación aquí en la posición A es 0,8 metros. Entonces esta también la conozco. Energía cinética en B. Aquí en el punto B no conozco la velocidad y esa es la que me están preguntando. Entonces esta energía cinética es la que me va a permitir sacar a mi incógnita. Y aquí la energía potencial eléctrica en B. ¿Qué necesito? Los valores de las cargas Q2 y Q1, sabes que ya las tengo. Y ahora la distancia de separación en B. En B la distancia es 0,4 metros, por ende este también lo conozco. Si conozco estos tres, puedo calcular la velocidad a partir de ese término. Vamos a despejar. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría cinética en A más potencial eléctrica en A menos, que viene aquí, potencial eléctrica en B, y es igual a la cinética en B, pero la voy a convertir de una vez en su fórmula. Cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, porque hablamos de la cinética en B. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Lo que quiero calcular es aquí la velocidad en B. ¿Cómo despejo? Este 2 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar y multiplica todos estos términos. Entonces tendría 2 que multiplica a estos tres términos que se están sumando y restando. Y la masa que está multiplicando a la velocidad pasa a dividir. Y esto va a ser igual a mi velocidad
en el punto B, que está al cuadrado, y si quiero quitar el cuadrado, coloco aquí una raíz cuadrada. Y con eso tengo una fórmula que me permite calcular la velocidad en este punto a partir de estos 4 parámetros. Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Calcular estos 3 de arriba. ¿Qué tengo? Energía cinética en A. La energía cinética en A va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa. ¿Cuánto es la masa de mi partícula Q2? 1.50 gramos. Cuidado, está en gramos. Si está en gramos, tengo que pasarla a kilogramos. ¿Cómo paso de gramos a kilogramos fácilmente? Cojo mi masa, 1.50, y le coloco por 10 a la menos 3. Y con esto ya me queda en kilogramos. O simplemente tomo esto y lo divido en 1000 también. Entonces la masa es 1.50 por 10 a la menos 3. ¿Qué multiplica la velocidad al cuadrado? ¿Velocidad en dónde? En el punto A. Y en el punto A la velocidad es 22 metros. Entonces 22 al cuadrado. ¿Qué me queda? Operar en la calculadora y calcular el valor de la energía cinética en A. Tendría 1/2 de la masa, 1.50 por 10 a la menos 3, por la velocidad al cuadrado, 22 al cuadrado. Esto me da que mi energía cinética en A es 0.36 joules. Lo voy a traer acá para guardarlo. Ahora, vamos por el siguiente parámetro. Energía potencial en A. La energía potencial en A es igual a el valor de la constante, 9.0 por 10 a la 9, que multiplica a los valores de las cargas. ¿Qué cargas? Q1 y Q2. Entonces Q1 es menos 2.80 y la tengo en microcoulombs. Tengo que pasarla a coulombs. Para pasar a coulombs, tomamos nuestro valor, menos 2.80, y lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Y aquí nos queda en coulombs. Entonces acá por 10 a la menos 6. ¿Qué multiplica el valor de la otra carga? Que es menos 7.80 por 10 a la menos 6 también. Y me queda dividido en la masa. Y la masa, perdón, la masa no, en la distancia de separación, en R. ¿Y la distancia de separación cuál es? Estamos calculando la energía potencial en A. Y desde desde Q2 hasta Q1, cuando está en la posición A, hay 0,8 metros. Entonces aquí tendría dividido en 0.8. Nos venimos aquí y calculamos la energía potencial en A. Tendría 9.0 por 10 a la 9, que multiplica a menos 2.80 por 10 a la menos 6 y a menos 7.80 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido en 0.8. Me quedaría que esta energía es 0.25 joules. Entonces acá me lo voy a traer energía potencial eléctrica en A, 0.25 joules. Y ahora voy a calcular el siguiente parámetro. ¿Cuál es? El siguiente parámetro está acá. Energía potencial eléctrica en B. Entonces, es la energía potencial cuando está en ese punto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a cambiar de la fórmula? Únicamente me va a cambiar la distancia de separación, porque las cargas son las mismas. Entonces, puedo calcular acá rápidamente energía potencial eléctrica en B, que va a ser constante, valor de las dos cargas, Q1 y Q2, y distancia de separación. Entonces voy a sacar acá la distancia. En B, ¿qué distancia hay? 0.4. 0.4 metros. Y entonces, aquí voy a la calculadora y realizo este cálculo. Como me está disminuyendo la mitad de la distancia, simplemente voy a dividir por un número que es la mitad del anterior. Entonces la energía me va a aumentar al doble. Entonces va a pasar de 0.25
a 0.50 joules. Y lo pueden comprobar con la calculadora, ¿ok? Y entonces aquí tendría la energía potencial eléctrica en B, que es 0.50 joules. Y con eso tengo mis tres parámetros. Ya solo me queda que venir y reemplazar en la fórmula para calcular la velocidad. Así, para la velocidad, en el punto B tendríamos 2 veces esta energía cinética más la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Todo esto dividido en la masa, que es 1.50 por 10 a la menos 3, y tenemos la raíz. Acá. Nos vamos a la calculadora y tendríamos raíz de 2 veces estos valores, 0.36 más 0.25 menos 0.50, dividido en 1.50 por 10 a la menos 3. Tendríamos que la velocidad en el punto B ha disminuido hasta 12.11 metros por segundo. Y con eso tenemos la respuesta a nuestro punto A. Analicemos ahora el resultado de la velocidad. Si nos damos cuenta, aquí en el punto A la velocidad era 22 metros por segundo y en el punto B la velocidad fue de 12.11 metros por segundo. ¿Qué me indica? Que a medida que la partícula o la esfera Q2 se acerca hacia Q1, su velocidad disminuye. Es decir, su energía cinética disminuye. Por ende, tenemos un aumento en la energía potencial eléctrica. La cinética se está convirtiendo en potencial eléctrica. Ahora, ¿por qué disminuye? Si nos fijamos, esta esfera es de carga negativa y esta también es de carga negativa. Cuando estas dos están con carga negativa, siente una fuerza de repulsión. Es decir, Q1 quiere repeler a Q2. Yo estoy lanzando Q2 hacia allá, le estoy dando un impulso, pero ella a su vez está sintiendo una fuerza de repulsión hacia allá. Entonces, es como si estuviese sintiendo una desaceleración, ¿cierto? Entonces, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que en algún momento, cuando esté muy cerca a Q1, su velocidad sea 0. En el momento en que su velocidad sea 0, la fuerza de repulsión va a ser mayor a ese impulso que yo le di porque ya toda la energía cinética se gastó y ella se va a repeler, va a devolverse. Esa es más o menos la descripción del movimiento que está sucediendo. Por ello, el ejercicio en la parte B me pregunta por qué tan cerca de Q1 llega Q2. Es decir, ella va a seguir acá moviéndose hasta que va a estar muy cerca de Q1. Más o menos, digamos que por acá, en nuestro diagrama. Entonces Q2 va a llegar hasta acá. Y cuando él llega hasta acá, su velocidad va a ser 0. Va a llegar a una velocidad 0, que la vamos a llamar en el punto C. Entonces cuando él llegue a una velocidad 0, me preguntan por cuál es la distancia desde aquí hasta Q1. Entonces tengo que replantear mi fórmula de energía, de conservación de la energía, para un nuevo momento. ¿Qué momento? Este momento que voy a llamar momento C. Entonces aquí voy a tomar como momento inicial A y como momento final el punto C. Y lo que quiero es calcular cuál es la distancia de separación entre C y entre la partícula Q2 cuando está en C y la esfera Q1. Entonces lo que tengo que calcular es distancia de separación. ¿De dónde calculo distancia de separación? De la energía potencial, esta distancia. Por eso le pongo R. Entonces vamos a replantear de nuevo la fórmula de conservación de la energía. La tenemos aquí. Entonces tenemos que la energía en el punto A, que es el punto de partida, debe ser igual a la energía en el punto C, que es este punto de aquí que establecí. Entonces, de nuevo, en el punto A, cinética más potencial, y en el punto C, cinética más potencial. ¿Qué tendría? Las del punto A ya las conozco, ¿verdad? La cinética ya la calculé, y la potencial ya la calculé, no me cambia.
Pero para el punto C ya dije que la velocidad en ese momento iba a ser 0, porque se va a detener. Entonces, si la velocidad es 0, mi energía cinética se me hace 0. La velocidad 0, energía cinética 0. Por ende aquí este término se me hace 0. Y lo que me piden calcular es la distancia, ya lo habíamos dicho, y esa la saco de la energía potencial eléctrica. Es decir, tengo que despejar esto de aquí. Como ya me quedo solo, simplemente voy a tomar aquí las energías en el punto A, que van a ser iguales únicamente a la energía potencial en el punto C. ¿Por qué solo me queda energía potencial? Porque toda la energía cinética ya se consumió por completo y se convirtió en energía potencial. Entonces, la energía potencial aquí es igual. Valor de la constante multiplicado por las cargas dividido en la distancia de separación. ¿Qué quiero calcular? Distancia de separación. Entonces este R lo paso aquí a multiplicar. Tendría R que multiplica a las energías en el punto A, cinética y potencial, y esto es igual a la constante por Q1 sobre Q2. Y si quiero dejar a la R sola, esto está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces tendría que mi fórmula para la distancia va a ser igual a, arriba me queda la constante por las cargas y abajo me queda la suma de las energías que estaban multiplicando y me pasan a dividir. Y entonces aquí únicamente reemplazo mis datos, que ya todos los conozco, y tengo que la constante es 9.0, que esta carga 1 es la de la esfera roja, menos 2.80 por 10 a la menos 6 en coulombs, y esta carga 2 es la de la esfera verde, menos 7.80 por 10 a la menos 6. Y todo esto va a estar dividido por la suma de las dos energías en el punto A. La cinética es 0.36 más la potencial, que es 0.25. Y tendría que la distancia mínima a la que va a llegar Q2, operamos en la calculadora, la constante por los valores de las dos cargas, dividido en la suma de las dos energías, 0.36 más 0.25. Tendría que esta distancia tiene un valor de 0.32 metros. Y aquí tengo solucionado el punto B de mi problema. Este R realmente equivale a 0.32 metros. Y es en este punto en donde la partícula Q2 ya ha perdido toda su velocidad, llega a una velocidad 0 y es el punto más cercano al que va a estar de la partícula Q1. ¿Qué pasaría después? Que ella empezaría a repelerse, es decir, se devuelve en su movimiento. Entonces, con este ejercicio ya finalizamos los ejercicios explicativos del tema de energía potencial eléctrica. Espero que les haya quedado muy claro este tema, porque ahora vamos a pasar a la continuación, que es el tema de potencial eléctrico. Y allí también vamos a ver ejercicios donde combinemos las dos cosas, energía potencial y potencial. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que les haya sido muy útil este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.